buenas tardes, yo soy Angélica Hernández, soy cirujano general, soy egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Medicina de Tampico, Facultad de Medicina de Matamoros en especialidad, y me dedico a la cirugía general, soy experta en heridas y me dedico también al problema de los accidentes por animales de consumo. Entonces vamos a empezar. Este es un tema de mucha importancia. Creo que en estas últimas fechas ha tomado mucho auge saber qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra zona, por los recientes accidentes por araña violinista de manera incidental, pero sí han sido varios casos. Entonces vamos a hablar un poco de ellos y por favor las dudas que se tengan, al final vamos a tratar de dar la mejor atención en cuanto a las preguntas y respuestas que puedan tener. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Voy a tratar de hablar en un lenguaje lo menos posible de términos médicos para que sea lo más entendible posible. ¿Sale? Vamos a empezar. Pues este es nuestro pequeño animalito. Aquí lo tenemos. Es la araña violinista. Los cruceles es el término principal que se le conoce en la familia donde está. Importancia médica, pues este tipo de lesiones. Las arañas del tipo Loxoceles son las más conocidas en América Latina. Hay dos grandes grupos, la Lactodectus y la Loxoceles. La Lactodectus se refiere hacia la viuda negra. Y ahorita nosotros vamos a hablar acerca en sí de la violinista. Hábitos, dónde vive, dónde se esconde, qué es lo que pasa, cuál es la importancia de diagnosticar la mordedura como tal de la araña y qué publicaciones se tienen al tratar de identificar los síntomas con los que nosotros podemos tener al contacto. Esto no se trata solamente de personal médico ni de enfermería, sino una plática como tal para que estemos informados porque este animal pues está en la zona. Entonces se le conoce como araña reclusa parda, viuda café, y en estos tiempos se conoce por reportes médicos y la importancia son las lesiones neumonecróticas que producen y de manera incidental pues complicaciones tan graves que pueden incluso poner en peligro la vida de los pacientes. Esto es un registro como tal del género Loxoceles que se tuvo a partir del año 2005. Si nos fijamos en la parte superior, aquí tenemos, estamos marcaditos, aquí estamos, Reynosa. Se dice que en México, como tal, o en el mundo, mejor dicho, hay 133 especies. Esta es la biodiversidad en México. Y en 39 es el lugar más importante a nivel mundial, México, porque tiene 39 especies, de las cuales hay 3 en nuestra región, aquí en Reynosa, son 3 especies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo pronto quedarnos con el punto de decir, hay 3 especies, puede haber peligro. Lo demás es únicamente condiciones de estadísticas. También no alarmarnos, ¿verdad? Esta araña como tal, vamos a ver las características. Son varias especies, como dijimos. Estos son los colores que tiene cada una, desde amarillento, color, por así decirlo, un café casi rojizo, y algunas son café oscuro o se ve de color negro. Pero la característica principal es la forma del violín que se tiene aquí. Obviamente, muchas personas me dirán, yo no sé, yo voy a matar y no me voy a dar eso ni cuenta, ¿verdad? Pero esta es una de las características. Algo importante que tenemos que entender es que la araña no es, por así decirlo, no ataca, se siente atacada, o sea, y es cuando va a atacar a la persona, ¿verdad? Se siente algo intimidada y es lo que hace. Entonces aquí se alcanza a ver de este lado, si se fija, cómo va la parte de un violín invertido, y este es el tamaño, desde una especie joven hasta este es un tamaño de un adulto, puede medir de 1 hasta 5 centímetros, por eso hacemos la comparación con una moneda de 5 pesos. Y el violín, entonces eso es algo que también la gente pregunta, ¿le voy a estar buscando el violín? Pues la realidad es que no, ¿verdad? Estos son los tipos en México, ¿verdad? No estoy diciendo específicamente aquí en Reynosa, no. Ese es el tipo como tal. Acá están los ojos, acá está el otro. Dice que tiene tres pares de ojos, acá se les alcanza a ver 1 o 2, pues acá están los otros. Pero si se fijan, en algunas especies sí se alcanza a notar que aquí va
Y este fuera como que el bracito del violín y esta fuera el cuerpo, entonces por eso se le dice araña violinista. Si se fijan, en algunos no se aprecia mucho, pero en otros sí, ¿verdad? Estas especies, la Losocele mixteca y la otra, que es la yucatana, a veces incluso se aprecia más, pero otros no, pero eso es importante saberlo, ¿ok? Nada más, como conocimiento general. Es la forma del violín invertido, aquí se ve perfectamente. Si nosotros giráramos la araña, encontraríamos esto, el brazo, que sería esta parte, esto, y este es el cuerpo del violín. Entonces aquí yo creo que ya quedó bien definido por qué se le dice violinista. Esto, ¿en dónde lo podemos encontrar? Ella por lo regular se esconde, ¿verdad? Busca el calor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a esconderse en ciertos sitios. Uno de ellos son los áticos, los armarios, por ejemplo, cuartos donde tengamos algún tipo de, como si fuera bodega, ¿verdad? Jugueteros también es importante, sobre todo por los niños, ¿verdad? Tener un antecedente de decir, bueno, ¿dónde la puedo encontrar? También matorrales. Aquí en Reynosa los casos los hemos visto en las colonias periféricas de aquí de la ciudad. He visto casos en San Valentín, en Ventura, fraccionamiento Pirámides, Almendros, hacia la carretera Río Bravo, y a la otra parte también de otra colonia, también en la salida a Monterrey. Es donde hemos visto más los casos, donde está más cerca de matorral, donde está un poco más despoblado, no tanto en el área interna de aquí de la ciudad de Reynosa, ¿verdad? Pero es importante saber. Esto debemos de recordar que no es agresivo, ¿verdad? Se puede ocultar también detrás de los cuadros, en los rincones, y una característica bien importante de ella como tal es el tipo de telaraña que hace. No es la telaraña brillosa, que está muy frágil. La telaraña de ella se le considera una telaraña perfecta. Es perfecta para envolver a sus presas y es de característica de tipo algodonosa. Ahorita la voy a poner dos imágenes en las cuales se aprecia muy bien. Volvemos a repetir la medida de 18 a 30 centímetros en algunos casos, o hasta 5 centímetros comparado con una moneda de 5 pesos. Los síntomas que nosotros tenemos que identificar cuando una persona sufre un accidente por este tipo de animal son estos primeros: mordedura que no tiene dolor. La mayor parte de los casos, ¿verdad? Aquí están el tipo de telaraña, es como si fuera tipo algodonosa. Si nosotros lo relacionáramos, son parecidas a las telarañas artificiales que ponen en Halloween. No sé si las hayan visto, bueno, más o menos es algo similar a eso. Hay otras 3 especies parecidas, pero si se fijan, no es como tal la forma del violín. Esta, la verdad, no se parece en nada, pero como quiera es importante porque después las personas caen en un ataque de fobia y andan matando pues todo, ¿verdad? Recordemos que este tipo de animales tratan de controlar las plagas, son de hábitos nocturnos, son carroñeros, se alimentan sobre todo de animales muertos y en ciclos. Por lo mismo no están tanto en contacto con el animal. ¿Qué es el problema aquí? Ahorita ya identificado. La mayor parte de las personas de la periferia de la ciudad de Reynosa, y de acuerdo a lo que hemos estado investigando, la mordedura por este tipo de arácnido es prácticamente indolora. Ese es el problema. ¿Cuáles son los sitios más comunes en los cuales este animalito puede, de manera inadvertida, mordernos? Manos, piernas, pies y a veces en los brazos. El animal por lo regular entra, por ejemplo, así decirlo, a través de ventanas, rendijas de las puertas, y puede subir incluso la mayor parte de las veces a las camas, ¿verdad? Entonces, al estar uno dormido, moviéndose, es donde ocurre la mayor parte de las veces la mordedura. Entonces, en las situaciones de que no siempre se siente, ¿verdad? La mayor parte de las veces no, la persona está dormida, es por la noche, como recordamos, dije que tiene hábitos nocturnos, y si se fijan, aquí están los 2 orificios. No en todos los pacientes se ve, ¿verdad? Pero en pocos de ellos se alcanza a diferenciar. Es importantísimo saber que la mayor parte de las veces estos problemas suceden en la madrugada, en la noche, y
ahí es donde nos damos cuenta. Este tipo de situaciones, si se fijan aquí donde está el sitio de la mordedura, como dijimos, es indoloro, empieza a tener una coloración de color azul, incluso violeta. Alrededor viene casi siempre un halo de color blanco y después viene la parte roja. Acá se alcanza a ver, y hacia este lado, ¿verdad? Es el signo que nosotros conocemos como el signo de la bandera de Francia. Entonces, cuando tenemos una persona con estas características estudiando y diciendo, bueno, un interrogatorio dirigido, si nos llega un paciente, bueno, ¿dónde vives? ¿En qué parte vives? ¿Realmente tienes buena higiene en tu casa? ¿En dónde ocurrió el suceso? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Casi todos coinciden que estaban dormidos. Un dolor fuerte les despertó, ya sea en la pierna, en el brazo, en la cara, en el pie, ¿verdad? Y empezó a ver esos cambios de coloración. En algunas personas se nota, ¿verdad?, los orificios, como lo mencioné aquí, y empieza a ver ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sigue? Las personas pues, obviamente se van a alarmar y dicen, ¿por qué me empezó a doler? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, la primera medida que tenemos que tomar en cuenta es decir, bueno, esto no estaba, yo estaba anteriormente, me revisé y no había ningún problema. Y la segunda parte es decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué me está viendo? Estoy teniendo estos signos y síntomas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente ir al hospital. O sea, esto no se atiende en un consultorio médico, esto hay que darlo como tal en el hospital, ¿verdad? Es la primera medida y la más importante. El tiempo de evolución en que aparece estas lesiones como tal, aquí lo voy a ver, este es un paciente que tuve que atender en el IMSS y aquí está. Aquí fue el sitio de la mordedura, él estaba dormido, fue en su dedo, en esta parte, y después se ve aquí la parte blanca y luego la parte roja. Aquí se ve un poco más. La parte oscura, es donde fue el sitio de la mordedura, aquí sí se alcanza a ver un poquito la parte blanca, y luego aquí viene toda la parte roja. Esto va aproximadamente a aparecer de 4 hasta 12 horas posterior a la mordedura. Esa es una importancia bastante para el paciente. Obviamente depende de dónde fue, si cuántas mordeduras fueron, si fue solamente una, en qué parte fue, si fue en un adulto, en un niño, en una persona mayor, alguna persona que tenga algún antecedente de inmunosupresión, por ejemplo, diabetes, cáncer, hipertensión, alguna otra enfermedad que comprometa la inmunidad de la persona, y si se fija cómo va evolucionando. Este paciente yo lo tuve viendo 2 días. Él tuvo el evento un domingo en la madrugada. En la mañana solicitó atención médica y así empezó. Después vino esta parte, ¿verdad? Cuando lo revisamos y aquí yo ya lo había operado, pero necesitaba el antídoto para conseguirlo, ¿verdad? Ya después que se le pasó el antídoto, a las 48 horas, el dedo empezó a cambiar nuevamente, a regresar a su coloración normal, pero este tipo de consecuencias, complicaciones, el paciente tuvo insuficiencia renal, tuvo un problema hematológico, las plaquetas fueron bajando, hubo un riesgo muy alto de sangrado como tal y tuvo daño muscular y renal. Esta remisión de las complicaciones viene desde los 6 meses hasta 1 año, dependiendo qué tan grave sea, ¿verdad? Para cada persona. El inóculo de la araña son menos de 2 mililitros, son fracciones sumamente pequeñas y vean qué tan destructivo es eso. Esta es otra paciente que tuvimos, es algo sumamente, pues, bastante grave. Nos llegó con un diagnóstico que no era un diagnóstico de un problema venoso, y no, el problema era esto, era un vigilante era porque falleció cerca de los parques eólicos, y el señor tuvo esta situación. La primera medida no fue tomada, que fue ir al personal de salud, a las clínicas, y nos llegó 4 días después, tuvimos una cirugía, la verdad pues no pudimos hacer gran cosa. Este es otro paciente que vimos en el IMSS, esta foto es también de este año, hace 1 mes y medio, igual, la mordedura, aquí está el sitio, si se fijan, en esta parte, la parte blanca, y luego la parte roja, y empieza a hacer lesiones importantísimas como tal. La misma parte le volvió a aparecer en 2 ocasiones. Aquí está. En esta ocasión, aquí viene nuevamente rojo, y se empieza a hacer
necrosis de la piel, se forman flictemas que son como si fueran unas bolas de líquido, ¿verdad? Es algo muy impresionante las lesiones que tienen este tipo de pacientes, ¿verdad? Afortunadamente se logró conseguir, este paciente sí sobrevivió, tiene consecuencias obviamente de esta pierna, la vimos, sacamos un poco, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo. El veneno como tal, que viene siendo la escinomimidasa D, este tipo de veneno es sumamente fuerte. Se dice que es tan fuerte, o más, 10 veces más fuerte, por mucho, que el ácido sulfídrico, entonces disuelve los tejidos. Esta es la importancia que nosotros tenemos como personal de salud, tener hacia la población, concientizar que si yo tengo alguna exposición, si sé que este animal ahorita está estamos en canícula, salen los animales de la tierra, este animal sobrevive desde los 4 grados hasta los 43 grados centígrados. O sea, estamos en el punto de decir, tengo estos factores de riesgo, tengo que cuidarme yo, a mi familia, y creo que al resto de las personas, si es que tengo contacto o sé de algún paciente, ¿verdad?, que puede tener ese tipo de características, buscarlo, informándonos y vean, esto es lo que promueve. Son 9 componentes del veneno, como tal, el principal, la escinomimidasa D, que es la que hace la destrucción de los tejidos poco a poco. Entonces, cuando nosotros abrimos un paciente ya con este tipo de lesiones, muchos de los tejidos ya están prácticamente lisados o muertos. Entonces, esa es una de la importancia más aparatosa en cuanto a la piel y músculo, pero también causa problemas hematológicos, también causa una falla renal aguda, ¿verdad? Entonces tenemos que tener este tipo de pacientes manejados, no solo el diagnóstico de urgencias, estos pacientes requieren manejo multidisciplinario o cirugía general, obviamente haciendo las cirugías que requiere el paciente, y también el manejo en terapia intensiva, conseguir sobre todo el antídoto para hacerla eliminar poco a poco el daño que se produce. El antídoto es el Reclusmil, se utilizan 2 frascos, se pasa más o menos en 15 minutos, se pone obviamente antibiótico de amplio espectro, se dan medidas de soporte en terapia intensiva. Nosotros tenemos que monitorizar a los pacientes obviamente con suficientes laboratorios, exámenes, tenemos que ver cuando están orinando, tenemos que verificar si puede haber un daño posterior al que ya está hecho por el veneno, y obviamente entre más pronto consigamos el veneno del paciente, se identifique la lesión, pues es mejor. Se dice que a partir de los 20 minutos que se pasa el antídoto para un paciente que tiene ese tipo de intoxicaciones, entonces es cuando empiezan a mejorar los síntomas. Se tiene hasta 7 días desde el día de la mordedura, que se toma como el día 1 adelante, para poder tener acción como tal. Afortunadamente el veneno ya se cuenta. Este es un cartel que hizo el Instituto, el Laboratorio de Aracnología, de Biología de la UNAM, con sede en Tlaxcala, uno de los estados en los que mayor incidencia hay, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo, y también como tal el personal está capacitado como tal para identificar la lesión. Este tipo de cursos lo dan en los centros toxicológicos, sobre todo el más importante de México es el Hospital Juárez de México. Entonces, este es un cartel del cual se da un resumen de manera general en parte a los ojos, como valor del violín, las especies que se distribuyen, en dónde está, los registros de los casos, ¿verdad? Y cuántas especies tenemos en México, el tipo de la coloración del hábitat. Ya dijimos que había 3 colores, 3 especies en México, y el tamaño pues, de unos 5 centímetros. A manera de retroalimentación lo resumen, los tipos de especies, cuál se veía más el violín y cuál no, qué tan peligrosa es la mordedura. Aquí la mordedura como tal evoluciona hacia 2 pasos, solamente en algunas personas dice que se evoluciona hacia la parte cutánea, aunque sean lesiones muy extensas como tal, se ve ahí, pero hay algunas otras que evolucionan de manera sistémica y son las que tienen los problemas hematológicos y de falla renal como tal.
¿Qué más? La importancia de cómo prevenir el accidente, cómo protegernos también a la familia, a los niños, sobre todo saber que si tenemos algún tipo de antecedente en casa, de poca limpieza en algún sitio, ¿verdad? Sobre todo donde almacenamos los muebles, algún tipo de herramienta, ¿verdad? Blancos, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo tomar las medidas de precaución, cubrirnos manos, cubrirnos los pies. La mayor parte de las veces cuando limpian algún armario o algo, pues están en sandalias, sin guantes, entonces pues hay que protegernos, ¿verdad? Porque pues el animalito la mayor parte de las veces está ahí y pues hay que saber responder pues a una situación así. ¿Qué más? En caso de encontrarla, no intentar tocarla y sobre todo no matarla, porque casi siempre cuando hay una, encuentras una, van a salir como 5 más, es la realidad. No viven solas, viven en grupos, ¿verdad? Y otra cosa, recordar los sitios, detrás de los cuadros, en los muebles, en los áticos, sótanos, bodegas, cocheras, armarios, conductos de registro de la luz, detrás de los almacenamientos de agua, ¿verdad? Y es importante pues estar prevenidos. Entonces eso es lo más, es un resumen como tal de cómo podemos protegernos, cómo podemos informar, cómo podemos difundir a la población. Afortunadamente ya en el hospital ya se cuenta con el antídoto para este tipo de mordedura, que es la violinista. Diferenciarlo, ¿verdad? Con la viuda negra es sumamente sencillo. Los síntomas tardíos son los de la violinista, con problemas mucho mayores que cualquiera de los otros, tanto arácnidos, serpientes y alacranes. La araña viuda negra es una araña de color negro, completamente brillante, con una mancha, por así decirlo, como roja en forma de reloj de arena en la panza. Cuando ella ataca como tal, la mordedura sí es muy fuerte, los síntomas son inmediatos, no son tardíos como en eso, entonces la identificación es sumamente sencilla. En cuanto a los venenos, ¿cuál es el más fuerte? Yo considero que con todo esto, los de las serpientes y el de esta araña violinista son de los más fuertes que hay. Yo creo que por mi parte sería todo. ¿Quién tiene preguntas? Ok, adelante. El motivo de que no la debemos de matar si vemos una, ¿a qué es? Te puedes exponer más. Sí, te expones más. Pues sí, pero lo ideal es de que, o sea, vaya, no la mates, vaya con alguna gente con la mano, o sea, si puedes, aviéntale de preferencia el insecticida, ¿verdad? No como tal para que tú no te expongas. Hay personas que ha pasado casos, ¿verdad? Le ha mordido, la anda correteando, una de la araña es sumamente rápida, es una cosa muy pequeña, o sea, entonces los movimientos son muy rápidos. Pero si te muerde a ti y ya tienes una mordedura previa de otra persona, pues imagínate el caso. Este tipo de antídotos están alrededor de arriba de los 20,000 pesos cada frasco. Por lo menos ocupamos 2 frascos para cada paciente. ¿El tiempo de evolución en un niño a un adulto es el mismo? No, es menos. Obviamente por la superficie corporal, por el tamaño, incluye también el sitio donde estaba. Entonces es algo muy importante. Las medidas preventivas son las más importantes, o sea, no debemos de decir, tengo el antídoto, eso no, prevenir. La forma número 1 de prevenir es la limpieza, no andar con los niños. Si sabes que tienes un lugar que está sucio, que tienes una cochera, que tiene varios juguetes ahí amontonados y eso, tienes que entender que ahí es un foco en el cual puede aparecer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sandalias, de preferencia cerradas, ¿verdad? O si no, tenis, porque es la medida precautoria mejor. Y si tú vas a hacer algún tipo de limpieza en un sitio de estos que los consideramos como de alto riesgo, pues protección. ¿Pero eso se puede también fumigar? Por supuesto, es la medida preventiva mejor. Si voy a limpiar otra parte, primero fumigo. Primeras fumigas y ya después limpias lo demás, porque eso es lo más importante. O sea, tú sabes muy bien que en este tiempo van a estar saliendo todo lo que quieras, porque el animal está en la tierra y todo, está tan caliente, sale y tiene que buscar un sitio para refugiarse. Entonces, por lo mismo,
hace esto, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la noche, si ustedes tienen algún tipo de contacto, otra de las situaciones que hemos visto, cuidado con los limoneros. No voy a decir que tienen todos los árboles de limones, porque no es así, pero se ha visto como tal que la araña está ahí. No sé por qué les gusta, tal vez el olor de las hojas, o si están en flor, pero es algo importante de saber. Ya van varias personas que la han visto y me han comentado: hola doctora, ¿hay alguna relación entre los limoneros y este negocio? Que yo sepa, hasta el momento por árboles no, o sea, nos mencionan que sí se escudriñan en la maleza, el matorral y todo, pero sí han visto que por lo regular muchas arañas hacen sus nidos ahí. ¿Qué pasó? Cualquier de preferencia, no, cualquiera no. Hay unos que son específicos que obviamente en la parte inferior mencionan, ¿verdad? Que son específicos para arañas, ¿verdad? Para arañas, escorpiones, ¿verdad? Hay unos botes acá en Turacales, en el cual los avientas, hacen su trabajo y se van, ¿verdad? Hacen como forma de difusión, o si no, yo lo que considero lo más adecuado, consiguen alguien con que vaya y haga una fumigación como tal de manera profesional. Si están en riesgo, tienen algo así, pues mejor gastar un poquito más para evitarles un problema. Eso sale, créanme, como 15 o 20 veces mucho más caro. ¿Quién más? Doctora, por ejemplo, en cuanto al tiempo que dice de los síntomas, que si llega a morder, pues no se da cuenta uno inmediatamente, ¿en qué tiempo, si es en un lugar, por ejemplo, que no veo algo, en qué tiempo empieza el dolor o el síntoma? Fíjate que esa es una buena pregunta. La mayor parte de las veces el paciente, de todos los casos que nos ha tocado atender, que ya van más de 15, desafortunadamente, porque pues, no creo que sea el motivo de mi día, pero por la experiencia que tenemos y de acuerdo a lo que hemos investigado también, la mayor parte de las veces el paciente está dormido y el dolor lo despierta entre 4 hasta 12 horas y empieza a hacer los cambios de coloración, como te comento, y en las imágenes que mostré, desde azul, el halo de color blanquecino y luego la parte roja, ¿verdad? El problema con el resto de los órganos, ya sea las manos, las piernas, ¿verdad? Pues tan grande, ¿verdad? La acción del veneno y la inflamación como tal, que puede llegar a lo que llamamos un síndrome compartimental, que es que el dolor sea tan grande por medio del veneno y la inflamación que puede, por así decirlo, colapsar el resto de los vasos sanguíneos y nervios, incluso perder la extremidad, no solamente por el veneno, sino por la misma inflamación que tiene. Y es ahí donde entramos nosotros de cirugía general. La mayor parte de las veces el médico de urgencias es el que tiene que identificar la lesión y el manejo en sí es conjunto, no solamente son ellos, es urgencia, cirugía, terapia intensiva, medicina interna, para darle una atención integral al paciente. Las complicaciones sí son muy graves y mortales. ¿Alguien más? Doctor, entonces podríamos establecer un periodo que podríamos llamar de oro o estándar gold para adultos, niños y ancianos, dependiendo de... Entre las primeras 4 o 12 horas que tú veas un antecedente, o sea, revisando, por así decirlo, con nosotros médicos, a ver, ¿dónde vives? Pues, vivo en las periferias de la ciudad, ok. Realmente en tu casa hay suficientes condiciones de limpieza, sí o no, o sea, no estamos para juzgar a nadie. ¿Viste algún antecedente, alguna telaraña y le muestran la imagen así? Pues, sí. ¿A dónde te metiste? ¿Fuiste, no sé, al patio? ¿Estabas en tu casa? ¿Si estabas en la habitación? ¿Viste telarañas? ¿Tienes cerrada la habitación como tal? ¿Tienes ventanas abiertas? Coincidieron 5 de los pacientes que hemos atendido que todos tenían ventana abierta. Entonces, muy seguramente por ahí entró el animal, ¿verdad? Y el tiempo de evolución, el dolor tan fuerte. El dolor siempre refiere al paciente, siento que me arde, me quema, ¿verdad? Y entonces, ya por último, entonces el paciente fallece por una falla orgánica múltiple. Así es, son fallas orgánicas múltiples de acuerdo a la reacción de su cuerpo y también casi siempre es la mínima atención clínica posible. Le ponen en la herida cualquier clase de cosas, por favor no nos pongan telarañas, ponen pasta de dientes, Vicks, sábila, ajo, no tiene ningún mertiolate, no tiene ningún beneficio. Lo único que hacemos es retrasar la atención médica, esa es la realidad.
¿Puede picarle a una mascota o andar arriba de Por supuesto, cuidado con los animales pequeños, sobre todo perros y gatos. Entonces, es algo muy importante. O sea, si llega a ser ¿le notable. puede picar a la mascota o puede andar trepado en la mascota así? No, puede agredirlo, ¿verdad? Si se siente, bueno, perros y gatos, sobre todo los gatos, que son los, casi siempre que juegan más con las cucarachas, algún otro insecto, sí los pueden lastimar. Entonces, si tienen animales pequeños, de verdad, cuídenlos. Y si tienen la oportunidad, cuídenlo conmigo. Gracias. Espero haya sido. Dígame. ¿De qué se trata el procedimiento quirúrgico que ustedes realizan? Se llama fasciotomías. Liberamos la presión de los músculos. En el cuerpo tenemos muchos compartimentos, en la mano, en el brazo, en el antebrazo, en la pierna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de liberar esa presión que se tiene. El músculo, obviamente, al estar tan, por así decirlo, inflamado, ¿verdad? El resto de las sustancias, sobre todo las toxinas que trae este veneno, ¿verdad? Lo que hacen es aumentar mucho la presión, que se inflame, que haya demasiado edema líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos, liberamos la presión. Más sin embargo, aunque abramos nosotros, ya sea los compartimentos, quitemos parte del tejido muerto que ya haya sido, ¿verdad? Pues necrosado, muerto por el resto del veneno, el antídoto es lo más importante, ¿verdad? Porque es lo que logra neutralizar. Los efectos del antídoto se logran ver a partir de los 20 minutos después de la administración de esto. Eso es algo muy importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, espero que les haya sido de agrado y sobre todo que por favor puedan compartir con el resto de la familia porque es un problema de salud que tenemos aquí en nuestra ciudad.